Dios te bendiga mucho. ¿Sabías que necesitas el compañerismo con el Espíritu Santo para poder discernir los tiempos que estás pasando y poder discernir aún si una profecía es verdadera o no? Discernir, alabado sea el Señor, qué es lo que viene de Dios y qué no, alabado sea Jesús. Y por eso Pablo lo sabía. Pablo sabía esto y por eso escribió en el libro de Corintios, segunda de Corintios 13:14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pablo sabía muy bien que necesitábamos la comunión del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Él sabía muy bien que sea la gracia, que el amor, pero sin comunión con el Espíritu Santo, estaríamos perdidos. Porque es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Y es así. Así que esta palabra comunión no habla de... es más, nos habla de un compañerismo, nos habla de que tenemos que tener una común unión con el Espíritu Santo, un compañerismo. La vida del cristiano, por lo general, el cristiano nacido de nuevo, bautizado con el Espíritu Santo, sí, porque hay muchas personas en este momento predicando el Evangelio que no tienen todavía una experiencia con Dios. Y una persona nunca estará a la merced, una persona con una experiencia nunca estará a la merced de una persona con solo una teoría. Si yo, por ejemplo, no voy de aquí para allá con una doctrina por aquí, una doctrina por allá, no dejo que los testimonios de Jehová me laven la cabeza o los Jesús solo, es porque he tenido una experiencia sobrenatural con Dios, un llamado especial en mi propia casa. Así que esa experiencia con Dios hace que tú seas y vayas en una sola dirección, que es verso el Espíritu Santo, que es el que te guiará a toda verdad. Alabado sea el Señor. Sin esa experiencia, sin esa comunión, es probable que entonces muchos cristianos vayan y se dejen lavar el oído de doctrinas de demonios que dicen que no existen los profetas, que es mentira esto, y comienzan a rechazar las profecías que manda Dios, y cuando habla el Espíritu Santo lo callan, etc. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro con Dios. Y hay un sinnúmero de personas que en este momento se dan la tarea de cuando Dios le revela a una persona lo que va a suceder, y te lo digo por experiencia. Cuando Dios me reveló que Abelardo de la Espriella, por ejemplo, iba a ser nuestro próximo presidente, me llamaron mentirosa, falsa profeta, me dijeron hasta para vender por ahí, y ahora mismo ¿quién tenemos como presidente? Pero esto sucede porque son personas, alabado sea el Señor, que no han tenido un encuentro con Dios, que no tienen un compañerismo con el Espíritu Santo, una vida de oración. Son muchas veces también aún cristianos que para sobrevivir necesitan la oración de alguien más, porque ellos por ellos mismos no arrodillan sus rodillas. Hay aún madres indolentes que no oran ni siquiera, viendo estos últimos tiempos, no oran ni siquiera por sus hijos. Pero hoy vengo a decirte, sí, a ti que me escuchas, amado hermano, tú que eres una persona que Dios te tocó, comienza corriendo, buscando la presencia de la tercera persona del Espíritu Santo, porque es aquella que te dará el compañerismo para poder sobrevivir. Pues la vida del cristiano es hecho también
de rechazos, soledad. Esto hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. El precio muchas veces es rechazo, soledad, es, bueno, un sinnúmero de pruebas. Pero cuando tú tienes la compañía y el compañerismo, la comunión con el Espíritu Santo, eso te importa poco. Y puedes estar tranquilamente. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero entonces, ¿por qué? Y este compañerismo que crea el Espíritu Santo contigo, te revela cosas. Te hace ver cosas antes del tiempo. Los expertos dicen que no se puede prever un terremoto, pero Dios sí lo puede prever. En el libro de Daniel 2, Dios lo habla claramente, pues Dios revela lo secreto, lo oculto, el Dios que está en los cielos, que revela las cosas. Pero ¿cómo las revela? A través de una comunión, una común unión con el Espíritu Santo. La revela a través de un compañerismo, que tú creas con Él, que Dios crea contigo cuando tú vas a buscarlo en tu casa y tú compones ese altar, Shakama, Labaya, Soja, y tú compones ese altar ahí apoyada en tu cama y le cuentas las cosas y le dices, Señor, esto, lo otro, y Él sabe cómo ayudarte. Alabado sea el Señor. Entonces Dios te revela. Pero hay personas que, como no tienen esa comunión, van y atacan a las que Dios les revela. Le llaman mentirosa, bruja, le llaman esto, le llaman lo otro. Pero hoy te vengo a decir, cuando Dios revela algo a alguien, es porque esa persona tiene el compañerismo con el Espíritu Santo. Ahora, no todos, pero Dios, cuando tú tienes ese discernimiento y ese compañerismo con el Espíritu Santo, te dará el discernimiento para entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Alabado sea Jesús. Cuando Dios revela algo para una nación o para ti, no lo hace para decirte, te voy a mandar un terremoto. No, Dios dice, va a llegar un terremoto, te lo aviso antes, para que tú como iglesia actúes antes, ores, rompas el poder del diablo, como lo que hicieron en Colombia, que cogieron los del pacto histórico, alabado sea el Señor reprenda al diablo, cogieron las 6 guerrilleras, las pusieron embarazadas, las embarazaron, le quitaron los niños y después fueron y les sacrificaron esos niños en Santa Marta. ¿Y tú quieres que Dios, la ira de Dios, no se sienta? Amado, 2 Corintios 11:3 dice, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, no ignoréis sus maquinaciones. El enemigo anda cogiendo presidentes, alcaldes, anda cogiendo personas que tengan un rango, corromperlas por dinero, para poder hacer sus brujerías y sus cosas con sus lacayos del diablo y entregarle una ciudad al diablo. Pero el Señor lo reprenda, porque es Dios que te ama. Por eso dice, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios es el que hace, por amor de Dios, por amor. Muchos dicen, pero Dios no castiga, Dios es amor. No, es que por amor te está mandando avisar a tiempo para que te arrodilles. Como dice Joel, en el libro de Joel lo dice, ahora pues arrepentíos y convertíos. Con ayuno, lloro y lamento, metan a los niños, a los adultos en ayuno, lloro y lamento. Tal vez Dios se arrepienta de lo que va a permitir.
Eso dice el libro de Joel. Pero aquí cuando llega una profecía que de pronto habla de destrucción, ay no, esta mujer trae el mal, ese hombre trae el mal. ¿Quién te ha dicho? ¿No será que aquella persona tiene compañerismo con el Espíritu Santo? Dios le revela y tú estás rechazando con la máscara de decir tengo fe. No, eso a mí no me sucede. Lo que Dios bendijo no puede ser maldecido. Pero sin embargo hay un pacto que hicieron por allá. ¿Qué vas a hacer? Necesitas al Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si ¿qué hubiera pasado si en el pueblo de Nínive, cuando llegó Jonás, nadie hubiera creído? Hubieran muerto todos. ¿Qué pasaría si José, cuando Dios lo advirtió de la hambruna que iba a venir, decía, a mí qué me importa, eso no, es otra, no, yo no quiero saber nada de eso? Se moría de hambre. Dime. Entonces, ¿entienden lo que estoy diciendo? Al enemigo le conviene, la Biblia dice, al enemigo le conviene que la gente piense así y no busque el compañerismo con el Espíritu Santo, que es el que va a guiar, el que guía a la iglesia a toda verdad. Y la verdad es que necesitas el compañerismo con Él, porque es Él que manda a avisar para que a tiempo te levantes como iglesia y ores y reprendas, pero primero te humilles, te arrepientas de la incredulidad. Jesús le dijo a Tomás, se lo dijo, Tomás, sean creyentes, no sean incrédulos. ¿Tú sabías que hay creyentes que son incrédulos? ¿Cómo? ¿Puede haber un creyente incrédulo? Sí, te lo digo yo. Hay pastores que rechazan las profecías y dicen que vienen del diablo, como cuando los fariseos le dijeron, claro, y le dijeron que eso venía de Belcebú. Asimismo están los pastores como fariseos diciendo, por ejemplo, aquella mujer que está hablando para Santa Marta, alabado sea el Señor, lo que Dios le mostró, entonces le están diciendo que ella era bruja antes. Si no lo sabían, podía hacerlo antes. Pero la Biblia dice, no llames inmundo lo que yo limpié. La Biblia dice en el libro de Romanos, lo tengo aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si ella era bruja antes, porque lo pusieron, es bruja, pues de eso Dios la lavó. No se puede que tú vayas a condenar a alguien por lo que era antes. Pues se supone que lo que Dios limpió, nadie lo llame inmundo. Alabado sea el Señor. Y si Dios manda a advertir a Colombia, es para que se pongan las pilas y oren. No para que rechacen o se obstinen en su orgullo diciendo, no, el Señor reprenda al diablo. Dios de cierto lo mandó. No fue el diablo, para que tú te arrepientas de tu incredulidad, te humilles y te pongas a cuentas con Él, porque Cristo viene. Alabado sea el Señor. Entonces, Dios manda estos mensajes por amor, no por destrucción, porque se goza. Ay, mira que Dios malvado. Ahora, hay gente que dice que Dios no castiga. Perdóname, pero de pronto no, hay algo que no cuadra, porque la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los destituyó de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. A Adán, al hombre dijeron, tienes que zapar la tierra para poder vivir. A la mujer le dijeron, tienes que parir con dolor. ¿Y eso qué es? No es un castigo. No, Dios es amor, Dios no castiga. Bueno, sigan. La verdad,
La Biblia es clara y dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Hay muchos que se creen eruditos. Por ejemplo, aquí en Italia hay una que dice que no, ahora se levantan los profetas y a decir esto, asustar a las personas, pero eso no es hermenéutica, porque esto por aquí, porque esto por allá, y que porque eso pertenecía al primer pacto, antes Dios hacía así, ahora es pasivamente que Él va a venir. ¿Pasivamente? Como que se le olvidó Mateo 24, que dice que va a venir entre medio de guerras, confusiones, hambrunas, pestes. Bueno, como que no le cuadra la cosa. Pero vengo a decirte esto, amado hermano. La Biblia entonces te dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Por qué? Porque la vas a necesitar. Porque el precio que pagan muchas personas que Dios les revela es un precio de vigilias, de rodillas, de lágrimas, de abandono. Te hago un ejemplo. La vida del cristiano es una vida de precio, de valor. ¿Por qué? Porque pues sí, tiene que pagar un precio. Está bien que Dios pagó por nosotros, pero hay una vida hay que pagar un precio para poder mantenerse firme en el Señor y que no se lo lleve el diablo. Hay que vivir una vida de vigilias, ayuno, alabado sea el Señor, y muchas veces de rechazos, de abandono, de soledad. ¿Quieres que te diga cuántas personas que yo conozco me han preguntado a mí: oh pastora, ¿cómo están tus familiares después del terremoto? ¿Están bien? Y ellas saben que yo soy colombiana. Nadie. Por eso te vengo a decir, amado hermano, el único que hace compañerismo contigo es el Espíritu Santo, y ese compañero te va a guiar a toda verdad, tal como está escrito en Romanos. Alabado sea el Señor. En Romanos, como está escrito en Romanos, que te dice, mira, me acomodo el cabello, que cuando me lo lavo eso sale como una pantera. Bueno. La Biblia dice que el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. Y Él da testimonio a tu corazón de que eres hijo de Dios, pero por medio de Él. Por medio de Él. Por eso dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Entiendes? Entonces quiere decir que nosotros, cuando hacemos compañerismo con Él, que estamos con Él, alabado sea Jesús, entonces Dios da testimonio que nosotros somos hijos de Dios, y muchas veces revela las cosas ocultas que van a suceder. A mí, por ejemplo, ya me reveló lo que va a suceder en Italia, y sé que cuando lo voy a contar me van a tratar de malvada, porque eso me importa un bledo. ¿Entiendes? Alabado sea el Señor. Y necesita su compañerismo también. ¿Por qué? Te explico. Porque hay momentos del cristiano que, enfrentando esas pruebas, soledades, etcétera, rechazos, tantas cosas, hay momentos que no vas a tener palabras para hablar con Dios, sino lágrimas. Y cuando te arrodillas no sabes cómo orar. Pero Dios, que pensó a todo, dijo en Romanos 8:26, y de igual manera, vamos a ver desde el 25, pero si
Veamos, desde el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces quiere decir que cuando tú tienes compañerismo con el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, y no sabes cómo orar por una situación, condición, matrimonio, enfermedad, lo que sea, el Espíritu mismo va a tomar tu boca. Tú le dices: Dios, yo no sé cómo orar, Espíritu Santo, ayúdame a orar con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Y Dios, que sabe, el Espíritu Santo, que sabe la voluntad de Dios, Él mismo te va a hacer orar conforme a la voluntad de Dios, y ten por seguro que será todo un éxito esa oración. Aleluya, alabado sea Dios. Será todo un éxito esa oración. Alabado sea el Señor. Me hace acordar cuando una vez yo estaba orando y le pedí ayuda al Espíritu Santo. Me acuerdo que yo siempre le pido ayuda al Espíritu Santo cuando oro. Y le dije: Espíritu Santo, me acuerdo que comencé a orar por mi hija, la pequeña, y me salió palabras que yo no había pensado o colegado a hablar. Y comencé diciendo: Señor, oro por mi hija, tal de tales, Señor, y sale: dale autoridad, dale autoridad, dale autoridad, Señor, dale autoridad. Yo no entendía por qué decía esa palabra, pero cuando después, algunos días después, mi hija me comentó que hubo un momento en la cual la querían tocar y ella tuvo autoridad y dijo: el Señor te reprenda. ¿Entiendes? Entonces ahí ves como Dios, que sabe lo que va a pasar, sabe el presente, el futuro, Él toma tu oración y la ora conforme la voluntad del Padre. Aleluya, alabado sea el Señor, bendito sea Dios, bendito sea el Espíritu Santo. Pablo sabía muy bien que nosotros necesitábamos de esa comunión, y esa comunión es una común unión, un compañerismo, y aquellos que no tienen ese compañerismo, alabado sea el Señor. Hay mucha persona que en este momento está pastoreando, que en este momento está en situaciones donde aún tiene una iglesia de pronto abundante, pero desgraciadamente da mensajes que dice: no tienen que creer, esa está loca, ese está loco. Y qué tristeza, porque sabes, simplemente si no crees a algo, ¿por qué no te arrodillas y se lo preguntas a Dios y tienes un momento de compañerismo con el Espíritu Santo? ¿Sabes por qué no lo haces? Porque no te da la gana. ¿Sabes por qué no lo haces? Porque tienes pereza de hacerlo y vas y criticas a aquellos que sí lo hacen. Alabado sea el Señor. Pero tú, que eres una persona inteligente, tú que eres una persona que sabes que Cristo viene y sabes que es hora, que estamos en un periodo que es muy peligroso. La Biblia dice que Satanás tratará de engañar hasta los escogidos. Tú que eres inteligente, busca a Dios. No hay persona más inteligente que en este momento busque el compañerismo con el Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Corintios que Él nos guiará a toda verdad, y en el libro de Juan también está escrito que Él nos guiará a toda verdad. Y quiere decir que si Él nos guiará a toda verdad, quiere decir que fuera de su presencia vamos a estar en severos problemas de mentiras. Aleluya, alabado sea el Señor. Por eso es necesario de buscar el Espíritu Santo, de hacer compañerismo con Él. Alabado sea Jesús, porque Él nos guiará a toda verdad, y es Él que le fue encargada a la iglesia para nosotros ser entregados por Él en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo. Por tanto, hoy quiero decirte, hay mucha gente que dice: no, pero Dios es amor, Dios no va a traer, Dios no trae juicio, Dios no trae esto. Mira, amado hermano, yo miraba esta mañana un poco la Biblia así, que Dios me ponía a verla, y me encontré con el Salmo 2, donde te dice que las naciones, el Salmo 2 te dice que las naciones
Las naciones se amontonan, le dieron la espalda a Dios. Le dieron la espalda a Dios. Mira lo que dice en el Salmo 2, para que tú entiendas de lo que estamos hablando aquí. Aquí dice, mira, el reino del ungido de Jehová, que es Jesús. ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos? Piensan cosas vanas, se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Entiendes? Porque tú tienes que entender que esas élites y todos esos masones y toda esa gente que de la grande cúpula que hacen sus hechizos, sus rituales, sus sacrificios de niños, etcétera, van buscando ¿cómo se dice? Mandatarios, gracias Espíritu Santo. Van buscando mandatarios que vendan su alma al diablo para ver si venden también el país al diablo, como lo hizo, por ejemplo, Gustavo Petro, que es un satánico chamán. ¿Qué hicieron con el pacto histórico? Cogieron 6 guerrilleras, las embarazaron y ¿sabes qué pasó? Le quitaron el niño, las abrieron, le quitaron los niños y fueron y los ofrecieron en Santa Marta. Por eso es que va a venir lo que va a venir para Santa Marta. Pero si tú y yo nos levantamos y no se obstina la gente de decir, ay no, es que esto, es que lo otro, Dios no puede maldecir lo que ya bendijo. Mira, amado hermano, que tampoco tú puedes llamar lo que Dios bendijo, lo que Dios ya limpió, no lo puedes llamar inmundo como están haciendo con esa hermana que profetizó eso. ¿Sabes por qué? Porque mira, es que es tremendo. David no profería palabra contra Saúl. David ayunó por su enemigo, pero sin embargo aquí sale alguien, habla algo que Dios le da y sin embargo lo escarnecen. Amado hermano, estamos en tiempos muy feos donde necesitas el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Entonces, por amor, Dios manda a decir estas cosas, pero si tú y yo nos levantamos en oración, en ayuno, en humillación, como está escrito en el libro de Joel, ahora, como dice en Joel, arrepentíos y convertíos a mí con ayuno, lloro y lamento, aún el Padre, el Hijo, el joven, pónganos a ayunar a todos. Entonces Dios, ¿sabes qué dice? Entonces Dios ahí dará mosto, dará pan y nos prosperará en vez de traer mal sobre nosotros. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. Y dice que nunca más, es ahí donde dice en Joel, cuando termina esa parte, dice que no permitirá más que seamos avergonzados. Entonces, por eso te digo, amado hermano, es el momento, es el Espíritu Santo que da convicción al ser humano de ser hijos de Dios. Por ahí hay mucha persona, aún católica, que todavía no conoce la palabra, pero tú que me escuchas, mira, te lo digo por amor a Dios, busca la palabra y léela en Juan 1, que dice a Tomás, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en él, les fue dada potestad de ser hijos de Dios, y si hijos coherederos con Dios. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Hijos que no son engendrados por sangre ni carne, sino por el Espíritu Santo. Por eso es necesario que tú conozcas verdaderamente la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Jesucristo va a venir a la tierra, va a recoger a su pueblo. En el mismo libro de Joel, veamos si era aquí o era allá, veamos, espérate. Y mira lo que dice. Mira lo que dice en el libro, en el Salmo 2. Ahora pues, oh reyes,
Sed prudentes. Cuando está hablando de reyes, está hablando de presidentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ok, cuando dice, ahora pues, honren al Hijo para que no se enoje el Padre. ¿Por qué lo dice? Porque le están dando gloria a los demonios, a las estatuas, que a María, que a Petra, que a Petronila, menos que a Jesús que murió por ti y por mí, amado hermano. Es hora de despertarse, dejar la idolatría. La Biblia claramente dice que Dios llevará al ser humano a tener que botar esas cosas ahí a los topos, a los ratones, para que entiendan que eso no los salva en un terremoto, en una catástrofe. Eso no sirve para nada. Tienen ojos y no ven, tienen esto pero no pueden oler, tienen la boca pero no pueden hablar. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Alabado sea el Señor. Pero si ustedes se vuelven, si nos volvemos a Dios con un corazón arrepentido, alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Entonces Dios sanará nuestra tierra. Entonces Dios quitará lo oprobio de su pueblo. Alabado sea el Señor. En el libro de Joel lo dice claro, porque Israel es su heredad, pero su pueblo somos nosotros, su pueblo escogido. Real sacerdocio somos nosotros, los lavados por la sangre de Cristo. Somos nosotros que tenemos que orar para que estas cosas no vengan al mundo, a las naciones. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué pasa si los que Dios escogió se obstinan porque no tienen un compañerismo con el Espíritu Santo y entonces se la pasan solo a criticar a quien verdaderamente paga el precio de rodillas y busca a Dios? Entonces se los lleva al diablo. No podemos hacer esto, ¿sabes? Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia lo dice claro en el libro de Romanos 8, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Quieren vivir conforme a su propio pensamiento. No, es que yo creo que Dios yo creo que Dios no es malo. Eso es tu creencia. Es que yo creo que Dios no es malo para mandar castigo. Es que Dios, claro que no es malo. Perdóname, Dios no es malo. Pero que no mande castigo, eso es lo que tú te crees. Después te llega el castigo y te vas para la paila. Te conviene buscar el Espíritu Santo, aleluya. Porque si vivís conforme a la carne, o sea, a sus creencias, a sus formas de pensar. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Amado hermano, todo aquel que paga el precio y tiene un compañerismo con el Espíritu Santo, ese es hijo de Dios. Todo aquel que tiene un compañerismo con el Espíritu Santo y Dios le revela y Dios le habla, créeme, son los verdaderos hijos de Dios. Amado hermano, no te equivoques, no los estés criticando, no los estés murmurando. Más bien, si tú no crees algo, arrodíllate, busca a Dios para que te revele a ti, paga tu precio. Alabado sea el Señor, bendito sea Jesús. Entonces es muy importante recalcar que en 2 de Corintios 13:14 dice: la gracia de mi Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Pablo esto lo sabía que el ser humano iba a llegar en esos tiempos tan terribles que necesitaba la común unión con su Santo Espíritu. Si tú tienes esa común unión con el Santo Espíritu de Dios, tú estás a la grande, porque Él es el que va a guiar a toda verdad, porque en el mundo en este momento hay mucha mentira. Dios te bendiga. Si esta palabra es de bendición, te pido por favor que la compartas, que le des like si te gusta, que te suscribas para que te lleguen más mensajes como este, así me ayudas para que el algoritmo pueda mandar este mensaje a muchos más. Dios te bendiga.